Hoy tenemos a Alicia Castro. Ella ha estudiado en el Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM con el profesor Tim Kozlowski. Posteriormente fue una estudiante en Perimeter en el programa PSI, bajo la asesoría de Bianca Dietrich. Y actualmente ella está haciendo el doctorado en el grupo de gravedad cuántica en la Universidad de Radboud con el profesor Timothy Paz. Hoy nos va a hablar de su investigación en gravedad cuántica. Así que, Alicia, todo tuyo. Ok. Sí, entonces les voy a presentar este estudio que hicimos sobre cómo es que pusimos una partícula puntual en gravedad discreta en 3 dimensiones y cómo es que esto se relaciona con holografía y por qué esto es interesante. Entonces, este va a ser el plan de la charla. Primero les voy a hablar un poco de gravedad cuántica, luego de holografía y simetrías asintóticas en este grupo BMS, en este caso la simetría BMS. Luego vamos a ver cómo uno pone una partícula puntual en gravedad en general y luego vamos a calcular las cantidades físicas interesantes. Entonces, como probablemente todos ustedes hayan escuchado, gravedad cuántica es un tema que ha sido investigado desde hace casi 100 años. Hay muchísimos modelos que pretenden o que nos sirven como herramientas para estudiar gravedad cuántica, pero la verdad es que todavía no hemos llegado a descubrir el tesoro. Y como una persona que estudia gravedad cuántica diariamente, yo también necesito tener en mi mente esta parte de la presentación, que ¿por qué gravedad cuántica? ¿Por qué es que seguimos estudiando este problema después de casi 100 años si no hemos llegado todavía a la solución? Entonces, ustedes conocen relatividad general. Uno puede escribir una acción de Einstein-Hilbert con un término acoplado a materia, porque lo cierto es que vivimos en un universo con esta componente de la acción. Sí ven mi marcador, ¿verdad? La manita. Ok. Sabemos que las ecuaciones de movimiento son las ecuaciones de Einstein, pero tenemos un lado geométrico que describe el espacio-tiempo y tenemos un lado que describe los campos de materia. Y sabemos que estos campos de materia están descritos por una teoría cuántica de campos. Entonces, realmente este es un objeto, tiene una componente cuántica. Y entonces lo que nos está diciendo las ecuaciones de Einstein es que la geometría debe responder también a esa componente cuántica. Bueno, si es que las ecuaciones de Einstein se mantienen a nivel cuántico. Y también, nada más como, como un asunto puramente matemático. La definición del tensor de energía-momento es esta variación del lagrangiano de la acción de materia con respecto a la geometría, a la métrica. Entonces, en general, nosotros no sabemos cómo es esta dependencia de la acción de materia con respecto a la geometría. Usualmente la acoplamos mínimamente, pasando las derivadas parciales a derivadas covariantes, pero no sabemos si esto es consistente o si esto nos va a llevar a algún lado. Bueno, que parece que no. Otra pregunta entrando más en el campo, sí, o sea, en la física, es si la estructura del espacio-tiempo es relevante para aspectos cuánticos que estudiamos todos los días. Entonces piensen en esto, en teoría cuántica de campos uno tiene una componente muy fuerte, que es que los conmutadores, por ejemplo, de dos operadores que no están causalmente conectados, su valor de expectación tiene que ser 0, porque eso significa que no están intercambiando, uno no sabe del otro si no hay una componente causal que los conecte.
Entonces, aún si no consideramos el espacio-tiempo dinámico, la estructura del espacio-tiempo es importante para nuestros procesos físicos. Y también en algo tan bien estudiado como la radiación de Hawking, donde esto simplemente es cómo es que un observador ve vacíos que cómo es que lo ve si hay un fondo curvo de por medio. Entonces aquí la geometría del espacio-tiempo también va a hacer que un observador en uno de los horizontes vea un espacio-tiempo que, bueno, sí, un agujero negro que está emitiendo radiación de cuerpo gris o negro. Entonces, aquí también, aún con gravedad semiclásica, vemos que la estructura del espacio-tiempo es importante. Y bueno, de nuevo al campo más conceptual tal vez, es como si tenemos una función de partición o una integral de trayectoria y queremos poner la acción de Einstein-Hilbert como receta ahí, realmente relatividad general no fija ninguna topología, no fija una estructura causal global o más allá de la estructura causal infinitesimal. Y realmente no tenemos todavía una clasificación buena de de todas las geometrías que van a ser lorentzianas recuerden que tenemos que dividir por el grupo gauge que van a ser los difeomorfismos, ¿no? Entonces, todo esto, gravedad cuántica, para mí lo engloba. Y además una pregunta que agregué hace un año cuando terminé esta parte del proyecto, es que en teoría cuántica de campos, al menos en la formulación estándar, siempre estamos, las representaciones unitarias del grupo de Poincaré son muy importantes porque son ahí donde queremos que las partículas estén en estas representaciones para que sean invariantes. Bueno, para que transformen de una buena forma. Pero en gravedad cuántica, sobre todo en los modelos donde lo que se vuelve cuántico es el espacio-tiempo. Entonces, en estos escenarios, por ejemplo, en una geometría, si pensáramos que el universo a cierta escala se ve de esta forma, la geometría es de esa forma, realmente no tenemos ni siquiera una vecindad, no en todo punto hay una vecindad suficientemente plana como para que podamos seguir justificando que las partículas elementales tienen que estar en representaciones unitarias del grupo de Poincaré, ¿no? Tal vez necesitan, esta simetría es una simetría muy, bueno, este grupo es un grupo del espacio-tiempo que podríamos decir que no se mantiene en todos los approaches de gravedad cuántica. Entonces, ¿qué otro grupo de simetría podríamos ocupar y buscar representaciones unitarias y que sea todavía válido aún en estas geometrías? Entonces, gravedad cuántica, claro que no hemos cuantizado la gravedad, pero y sabemos que vivimos en 4 dimensiones, pero un buen modelo de juguete que usamos es gravedad cuántica en 3 dimensiones, porque no tiene grados de libertad clásicos locales. Entonces, esto la vuelve una teoría topológica. Y esto en particular para nosotros en gravedad discreta es muy bueno porque esto significa que va a ser también invariante ante la discretización que usemos. Y es una teoría bien estudiada como una teoría cuántica. De hecho, hay este paper que es 6 maneras de cuantizar gravedad 2 más 1 desde el 93. Entonces, ahora lo que
quiero hacer notar aquí, así como sobre todo hablando del punto 2, es que esta es la acción de Einstein-Hilbert para gravedad 3, bueno, en 3 dimensiones. Entonces, en vacío, esto automáticamente hace que el escalar de Ricci sea 0. Entonces, la parte del bulto, la parte 3-dimensional de la acción, evaluada en las ecuaciones de movimiento, va a ser, no va a tener grados de libertad clásicos, pero lo que nos va a quedar de sobra después de hacer, de ver cómo es la acción en este límite, va a ser todavía el término de frontera. Entonces, solamente nos van a quedar grados de libertad en la frontera. Y en este... Es en este sentido que voy a hablar de holografía, porque la física en el bulto la vamos a poder ver como física efectiva en la frontera. Ustedes conocerán, bueno, el ejemplo mejor conocido es ADS-CFT, introducido por Maldacena, pero esto es más en un sentido de cuáles son los grados de libertad que quedan, que quedan en una frontera cuando integramos todos los grados de libertad en el bulto. Entonces, primero en el continuo vamos a pensar cómo podemos hacer esto. Entonces, si tenemos de nuevo esta acción 3-dimensional de Einstein-Hilbert, primero podemos, si la ponemos en un toro, por ejemplo, para tener una frontera. En principio podemos integrar los grados de libertad en el bulto y ver qué es lo que nos queda en la frontera. Como es una teoría topológica, entonces vamos a esperar que podamos, al menos en estos casos simples, que podamos integrar los grados de libertad en el bulto. Y bueno, esto en términos de gravedad en el continuo, relatividad general como usualmente la conocemos, se hace considerando la métrica en el toro. Entonces, estas fluctuaciones se manejan usando una parametrización en términos de estos campos de Killing, de estos vectores de Killing. Y la forma de hacerlo es que uno escribe la acción de Hamilton-Jacobi, que es una acción en la frontera, en términos de las componentes de estos campos de Killing, que se mueven en la frontera, las componentes en la frontera, que son las componentes que se mueven transversales a la frontera, y paralelas a la frontera. Entonces, es como si se pueden imaginar un globo, un globo lleno de agua. Entonces, adentro del globo de agua hay 1000 procesos pasando a nivel molecular o lo que sea. Pero realmente lo que uno puede ver desde afuera, nada más mirando el globo, es si hay alguna burbuja por ahí o como los bultos que se pueden formar en la superficie del globo. Entonces, eso significa esto. Y sí, resulta que la longitud geodésica es la que se convierte en un campo en la frontera, una vez que uno integra los grados de libertad en el bulto. Y de hecho, este estudio dio un resultado muy interesante. Entonces, si uno quiere estudiar siempre la función de partición en holografía. Entonces, como les dije, lo que uno hace es integrar los grados de libertad en el bulto y ver qué queda.
¿ok? Entonces, quedó, el resultado fue este término que no tienen, no voy a explicar más a detalle, lo único que quiero que recuerden es que esto es algo que se llama el vacío BMS. Ahora, vamos para allá. Entonces, las BMS es el grupo de simetrías de espacios asintóticamente planos, en particular BMS3 es en 3 dimensiones. Entonces, uno puede imaginar que uno tiene un espacio que tiene una métrica de esta forma y donde estos son términos que se van a cero conforme nos alejamos conforme nos vamos a la frontera de R infinito, que creo que nunca me he aprendido el nombre, J plus o algo así. Entonces, o Scribe, no sé. Entonces, en esta región del espacio-tiempo nosotros vamos a ver nosotros vamos a tener un grupo de simetrías que es más grande que el grupo de Poincaré, pero vamos a tener super rotaciones y super translaciones. Entonces, estas son solamente transformaciones que uno le puede hacer a la métrica que van a mantener este espacio asintóticamente plano. Entonces, en el espíritu de lo que les decía al principio, esta simetría realmente, este grupo de simetría no depende de cómo se ve el espacio-tiempo en el bulto o cómo se va a ver el espacio-tiempo localmente. Esta simetría solamente depende de la frontera, ¿ok? De cómo se va a ver el espacio-tiempo en la frontera, en una región que tenga un boundary. Entonces, en este espíritu de que si uno quiere buscar representaciones de algún grupo de simetría, pero que no dependa tanto de cómo es que se ve el espacio-tiempo a un nivel local, sobre todo en altísimas energías, sino otro grupo de simetría, otra simetría que se mantenga, que sea más robusta. Uno puede preguntarse si tiene este grupo de simetría, pues si podemos encontrar representaciones, sobre todo representaciones unitarias de este grupo. Y resulta que sí, fue un trabajo, fue una tesis de doctorado encontrar estos caracteres, estos dos nada más. Entonces, lo que encontraron estas personas fueron las representaciones unitarias de una que es el vacío y otra que es una partícula masiva. Y la única razón por la que estas dos se llaman así es porque hay una carga que para este carácter es 0 y para este carácter es distinto de 0, que es una M, ¿ok? Es una carga bajo las transformaciones de BMS, ¿ok? Que bueno, que en algún límite se puede interpretar como una masa. Pero bueno, el punto importante aquí es que hay aparte de la M distinta de 0, hay una pequeña diferencia, que este producto empieza en n igual a 2 y este producto empieza en n igual a 1. Entonces, este fue un cálculo hecho con teoría de representaciones y fue un trabajo totalmente matemático. Solamente usaron la estructura de BMS. Entonces, había quedado como una pregunta si
si esto, o no sé si alguien se lo había preguntado, si esto se puede interpretar de alguna manera física o cómo es que entendemos la diferencia entre estos dos caracteres y qué representa realmente esta M. Porque como les dije es una carga, pero realmente aquí no tiene ninguna interpretación física. Entonces, este carácter, les dije que lo reprodujeron con gravedad tridimensional en un toro. Entonces, la pregunta fue si podíamos reproducir, o bueno, más bien si con algún sistema físico podíamos ver este carácter, ¿ok? Y entender por qué la estructura es diferente. Entonces, lo primero que uno puede hacer es, claro, poner la partícula más simple, una partícula puntual con una masa m, ¿ok? Esta es la acción en el continuo y entonces uno puede resolver las ecuaciones de movimiento. Bueno, esta va a ser la geometría y entonces se va a ver como un defecto cónico en las rebanadas espaciales del toro. Pero bueno, cuando yo empecé a trabajar con este proyecto, de hecho el cálculo en el continuo todavía no se había hecho, el que les presenté al principio, sino que Bianca y sus colaboradores habían estudiado este sistema, el sistema en vacío, pero en gravedad discreta. Gravedad discreta es muy bonita a veces porque uno puede mantener control de algunos de los grados de libertad que van a ser importantes, que uno realmente cuando uno hace cálculos tensoriales, uno pierde rastro de qué cosas eran sobre todo físicas y qué cosas eran dífeos. Y en gravedad discreta, sobre todo en gravedad de Reche, uno puede mantener controladas sí, controlados o mejor track de dónde están los grados de libertad y qué está pasando. Entonces, la primera, como les dije, nosotros escogimos trabajar en gravedad de Reche y entonces el primer paso fue poner una partícula puntual en gravedad de Reche. Entonces, esta es la acción de Einstein-Hilbert que Reche escribió desde los 60, si no me equivoco, porque su idea era de dejar las coordenadas de lado y escribir la acción de Einstein-Hilbert, escribir gravedad, en una forma que no requiriera coordenadas. Es una acción muy bien estudiada, entonces como les dije, esta es la acción. Esta acción en 3 dimensiones, este es como el término de curvatura de Ricci, entonces estas L son las longitudes de los, en este caso de tetraedros o de cosas 3 dimensionales, porque como saben la curvatura se mantiene o se acumula en estos D-2 figuras geométricas. Y este es el término de frontera. Esta es la gravedad, perdón, la curvatura de frontera. ¿Cómo se llama? Curvatura. Ok, no importa. Pero esta es la curvatura de la frontera en el espacio 3 dimensional, inducida. Ok, no, extrínseca ya. Y luego esta es la parte de la partícula. Como ustedes pueden ver, es una... o sea, aquí tenemos la longitud que realmente va a ser la línea de mundo de esta partícula y cómo es que se pesa. Nadie había escrito esta acción, no sé por qué, pero bueno, tal vez porque es demasiado simple, pero bueno, esta es la acción de una partícula puntual.
y tiene unas ecuaciones de movimiento muy sencillas. Entonces, como les dije, esto es como el escalar de Ricci. Entonces, la curvatura va a ser 0 si uno está en lugares que no pasan por la línea del mundo, o por donde no pasa la partícula. Y la curvatura se va a dar cuenta de Gm, de Newton veces la masa, si uno se topa aquí con la partícula en su línea de mundo. Esto lo que induce, como les dije, en las rebanadas espaciales, es un ángulo de déficit. Entonces vamos a tener una superficie que va a ser como un cono. Si la estamos discretizando en este caso, eso solamente significa que la suma de estos ángulos no va a dar 2pi, pero va a dar 2pi menos algo, ¿ok? Algo menor a 2pi para que esté curvado. Entonces, ¿qué es lo que... Este es el ángulo de cada uno de los triángulos. Esta mu va a codificar justamente esta diferencia de que sobre la presencia de la partícula, este ángulo de déficit. Entonces se pueden dar cuenta de que si estoy dividiendo 2pi en NA partes, esta mu sería 1 en el caso en el que no hay partícula, y es algo menor que 1 en el caso en el que hay partícula, y es proporcional a la masa. Entonces recuerden, mu es un parámetro que nos habla del ángulo de déficit de la masa de la partícula. Entonces, si tenemos la acción de esta partícula puntual en gravedad discreta, uno puede justamente hacer lo que les dije al principio, que uno quiere hacer, que es calcular la función de partición, e integrar los grados de libertad en el bulto y ver qué es lo que a uno le queda en la frontera, que es justo el cálculo que se hizo en el vacío para reproducir el carácter de BMS de vacío, ¿ok? Entonces, y como les dije, esta gravedad tridimensional es una teoría topológica, por lo tanto podemos usar la discretización que queramos, y uno lo usa para usar la discretización más fácil que a uno se le puede ocurrir, que simplemente es dividir dije el nombre de estas cosas, tetraedros. Entre tetraedros, todo este toro. Entonces, también una parametrización o nombres que nos es conveniente usar es que vamos a tener estos grados de libertad en longitud en el bulto, y vamos a tener también grados de libertad en el borde, en la frontera. Les recuerdo que la acción está escrita en términos de menos 2 símplices, que son de menos 2 partes geométricas, ¿no? Entonces, en este caso son longitudes en 3 dimensiones, que son los mismos, bueno, que es la misma idea geométrica que en gravedad usual. Entonces, si escogemos nuestra discretización, lo que nos queda es ver qué le pasa a la acción. Entonces, si queremos considerar estas fluctuaciones, que en el caso del continuo eran fluctuaciones que iban a ir en las direcciones de los campos de Killing de la métrica de fondo, en este caso vamos a escoger como los grados de libertad son las longitudes, escogemos una longitud base, y a partir de ella es que consideramos fluctuaciones en la longitud. Entonces, la acción simplemente se va a expandir en términos a cero orden, a lineares en las variaciones de longitud y cuadráticas. Y aquí les pongo de nuevo este parámetro mu,
que va a ser 1 en el caso de que la masa sea 0, en el caso de que estemos en vacío, y menor que 1 en caso de que la masa sea distinta de 0. Les quiero recordar que la acción que les presenté de la partícula, la parte de la partícula es lineal en longitud, entonces la parte de partícula no va a contribuir a la parte cuadrática en esta expansión, en fluctuaciones de longitud. Simplemente simplemente va a tener contribuciones, bueno, va a dar contribuciones a la parte lineal. Entonces, uno calcula con mucho cuidado estas cosas, que fue algo que Bianca y colaboradores hicieron desde el 2015. Y entonces uno lo que hace es ok, uno tiene que checar, como se pueden dar cuenta aquí, la parte cuadrática va a tener, realmente tiene una matriz, un hessiano, aquí adentro. Y entonces, ¿cuál es el problema con esto? Cuando uno tiene un hessiano o una parte cuadrática, una matriz, uno tiene que tener cuidado, si uno va a integrar, tiene que tener cuidado con los vectores nulos de esta matriz o este hessiano, porque esos van a ser los que van a diverger en cuando uno quiera calcular la función de partición, ¿ok? Entonces, uno tiene que analizar, la parte complicada de aquí es analizar si es que hay vectores nulos y cuáles son ellos. Físicamente, estos vectores nulos, de lo que nos hablan son de simetrías, ¿ok? Simplemente son simetrías de la acción y que uno tiene que tener cuidados con ellas, como cuando uno tiene simetrías gauge, que tiene que tener cuidado con el determinante de tu grupo de simetría. Entonces, aquí tenemos que cuidar esos vectores nulos y ver qué es lo que pasa. En el caso de gravedad, claro que la simetría que vamos a tener, aunque estemos escribiendo todo en términos de geometría discreta, al final son solamente díceos. Es la misma teoría de gravedad que Einstein-Hilbert describe. Ok, entonces, si tenemos todos estos, como les dije, bueno, si tenemos todos vamos a tener un grupo de eigenvectores de esta matriz o de este hessiano que nos aparece en la acción, que va a corresponder solamente a simetrías de la acción. Entonces, en el caso del vacío, en el caso en el que la masa es igual a 0, tenemos 3 vectores nulos, ¿ok? Entonces, tenemos vectores nulos que son correspondientes a ciertos modos de Fourier. Aquí solamente hice una transformada de Fourier de aquí para acá. Entonces, simplemente para ciertos valores, para ciertos modos de Fourier, voy a tener vectores nulos y estos son igual a 3. Pero ahora que tenemos una masa presente, seguimos teniendo un vector nulo para un valor, para un modo de Fourier, un modo igual a 0. Y esto tiene sentido porque si lo piensan, esta partícula, todavía la línea de mundo no va a romper las simetrías que dejan la línea de mundo fija, que solamente van a ser las reparametrizaciones de esta línea de mundo. Entonces, hace sentido que uno tenga todavía un vector nulo, pero los otros 2 vectores, que eran vectores nulos en el caso de vacío, ahora no lo van a hacer. Y de hecho, uno puede ver explícitamente cómo es que se van a deformar tanto el eigenvalor como el eigenvector. Y uno puede hacer un chequeo nada más de si hace sentido, viendo que realmente uno colapsa o uno se va al caso vacío cuando uno manda la masa a 0. ¿Okay?
Entonces, el punto de esta diapositiva es que antes había 3 vectores nulos de esa parte que tienen que ver con simetrías de la acción, y ahora solamente tenemos uno, porque la partícula puntual está rompiendo simetría de díceos del toro. Entonces, una vez que uno ya tomó en cuenta esos vectores nulos, que eran las únicas divergencias, bueno, eran las únicas divergencias de las que uno se tenía que poner atento aquí para integrar y calcular funciones de partición. Entonces, ahora uno calcula la función de partición. Bueno, y con esto me refiero a que uno integra los grados de libertad en el bulto para ver qué es lo que nos queda en términos de, si es que nos queda una función de partición con variables solamente en la frontera. Y esto pasa, que esperábamos que pasara, porque en el caso vacío pasa. Uno llega a una función de partición con claro, muchos numeritos que vienen de haber integrado grados de libertad y simetrías en el bulto. Y uno tiene una parte de la acción clásica, o la acción recuerden que hicimos una expansión en fluctuaciones de longitud, entonces a uno le queda una parte de la acción en la frontera con estas variaciones de longitud igual a 0, y a uno le queda una exponencial de algo que va a ser que uno puede buscar, escribir en términos de una acción en la frontera. Pero el caso es que justamente uno puede integrar todos los grados de libertad en el bulto. Y si se dan cuenta, justamente esta parte que viene de integrar esta acción a segundo orden, esta parte de la acción, de la expansión de la acción cuadrática, donde tomamos en cuenta los vectores nulos, ahora tiene un producto que empieza en k igual a 1. Eso quiere decir que tiene contribuciones extra comparada con la de vacío de estos vectores que de ser vectores nulos pasaron a no ser vectores nulos, que simplemente significa que tenemos una ruptura de simetría. Y bueno, uno puede nada más agarrar este resultado y compararlo con el resultado, con el carácter que calcularon estas personas de manera puramente matemática, y uno puede establecer, uno se da cuenta, bueno, no es que uno pueda uno establece que no hay otra forma, de que recuerden ese parámetro m en esta fórmula matemática de la representación unitaria de BMS 3 para una partícula masiva, realmente está asociada con una masa que nosotros pusimos, con una partícula que tiene una masa que se mueve en una línea de mundo física. Y bueno, hay otra constante que tiene que ver con... si no, esto solamente es acoplamiento conforme de otras cosas. Pero bueno, el caso es que uno puede también identificar qué sería esa otra constante. Pero lo importante es este resultado. Entonces, esa constante que teníamos en este carácter de una partícula BMS masiva, realmente representa una partícula con masa, una masa de Poincaré, una masa gravitacional. Y bueno, uno también se puede, recuerden que aquí nos quedó una exponencial de algo, que uno podría esperar que ese algo se pueda expandir como
como alguna acción, que eso tenga una forma de acción reconocible o ver qué campos hay ahí. Y también uno puede tomar el límite continuo, que es hacer estos lados de la triangulación que estamos ocupando, simplemente irse a 0 y hacer los números, el número de componentes de la triangulación, irse a infinito. Entonces, este límite continuo en todos los approaches de gravedad cuántica discreta es un límite que todavía no entendemos bien. Entonces, siempre que uno tiene algún cálculo, es bueno tomar el límite continuo para ver que las cosas sigan teniendo sentido. Y en particular, le llamo modos radiales, que simplemente son estas fluctuaciones de la métrica de longitudes que van perpendiculares a la frontera del toro. Uno va a encontrar que si uno expande como les dije, esta cosa en la exponencial como una acción, uno encuentra que realmente se ve como un término cinético en geometría discreta. Entonces, imaginen una hoja de papel, pero donde ponen un campo, pero la hoja de papel está cuadriculada. Entonces, los términos cinéticos de los campos se van a ver distintos, pero bueno, este es un término cinético, por ejemplo. Y aquí encontramos el modo extra, que recuerden que es el que también nos dio el carácter. Un modo extra, este modo extra que rompió la simetría con respecto al vacío por la presencia de la masa. Entonces, en resumen, lo que hicimos, bueno, ya teníamos el caso de vacío, entonces pusimos una partícula puntual y para ver qué es lo que pasaba con los grados de libertad, sobre todo para checar bueno, nos dimos cuenta de que si descomponemos en modos de Fourier, ya que estamos en un toro, hay algunos modos que eran gauge en el caso vacío, que se vuelven físicos cuando ponemos una partícula puntual, lo cual tiene una interpretación geométrica totalmente normal, que simplemente significa que rompimos díceos en la dirección radial. ¿Okay? También obtuvimos, gracias a esto, el carácter BMS de una partícula masiva y nos dimos cuenta de que esta constante en la fórmula matemática del carácter realmente tiene una asociación física con una masa, la masa de una partícula física en una geometría tridimensional. Y nos dimos cuenta que estos modos que rompieron díceos son cruciales para reproducir este modo. Este carácter, perdón. Y bueno, en términos geométricos también físicos, también podemos decir que esto simplemente refleja que el centro del toro ya no es una elección gauge, pero que ahora es la posición de una partícula puntual en comparación con el vacío. Y también siempre es muy interesante ver que uno puede reproducir estos caracteres, por ejemplo, de BMS3, que fueron construidos con teoría de representación de grupos, y que uno los puede reproducir desde gravedad discreta. Entonces, usando las herramientas de gravedad discreta, donde uno tiene mayor control de los grados de libertad y que uno puede reproducir que uno puede entender resultados tan importantes. Entonces, ese fue un muy buen logro. Y los siguientes pasos para esto, claro que serían hacer este mismo cálculo de la partícula puntual, pero directo en el continuo.
tal vez así entendemos mejor el límite continuo, que fue el último que rápidamente les expliqué. Encontrar la teoría de campo dos-dimensional que resulta después de integrar estos modos en el bulto. Y aquí va una ADS. Y también, claro, la idea que lleva a todo esto, que, bueno, no tiene que llevar a todo esto, ¿no? Pero claro que es checar qué es lo que pasa con agujeros negros en el sentido más ADS-CFT de holografía. Pero bueno, es una pena que todavía en gravedad cuántica que no sea cuerdas, no entendemos muy bien ADS. Entonces, todavía esa es una cuestión interesante a estudiar, si es que quisiéramos atacarlo desde este punto de vista. Y también, claro, ir a gravedad 4-dimensional, al mundo real, a ver qué es lo que pasa. Este cálculo ya fue hecho de nuevo en vacío, pero también para poner una partícula puntual en un escenario tan difícil como gravedad 3+1 es, sí, lo primero que uno puede hacer, que no hace las cosas infinitamente más difíciles, es poner una partícula puntual con un solo grado de libertad, con una línea de mundo. Y ya, eso es todo.